cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: ¿qué nos han dicho en los institutos bíblicos? El hebreo es una lengua muerta, que en los tiempos del Mesías nadie hablaba hebreo, que todos hablaban griego y latín. Entonces aquí vemos claramente que yo no puedo creer en lo que me dicen los teólogos. Por eso es que en asambleas de Dios yo empecé a rebeldizarme, porque dije: ¿cómo nos van a meter semejante chanfleada? Y yo prefiero mil veces investigar la verdad que estar creyendo en mentiras. 54 Parashat, edición limitada, letras de oro, por el rabino Melech Ben Yehuda. Si usted no tiene el dinero porque no se quiere mochar ahora, porque anda pelado, usted puede apartarla, le recibimos el abono. Cuando termine de pagarla, le damos la Torá. Bueno, saludamos a toda la gente linda, toda la gente hermosa que está en Argentina. Démosle un aplauso a toda la gente que nos ve por la televisión. Jeremías nos impacta cada día con sus profecías y habla más que todo de los esparcidos de Israel. Jeremías capítulo 33, verso 6, dice: aquí que yo hago subir sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero esta promesa es para un pueblo que está esparcido. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel. Está hablando de dos casas. Está hablando de la casa de Judá y la casa de Israel. Y los edificaré como al principio. Está diciendo que la casa de Judá y la casa de Israel iban a entrar en cautividad, pero a lo último los iba a restaurar como al principio. Y al principio no habían dos casas, había una sola. Y ese pueblo y esa nación grande se llama Israel. Ustedes saben que Oseas fue el profeta del reino del norte, porque Israel tuvo una división en el tiempo del rey Roboán. ¿Y cuál fue el problema y el caldo de cultivo? Que subió demasiado los taxes, los impuestos. Entonces no le gustó a las tribus del norte para nada que le hayan subido los impuestos como al 100%. Y Efraín dijo: Efraín a sus casas, a sus tribus. O sea que nos desligamos, nos dividimos totalmente del gobierno de Judá. Y esa división la hizo Jeroboam. Y dentro de un pueblo nacieron dos casas. La división que hizo Jeroboam con las 10 tribus hacia el norte, cuya capital era Samaria, se le llamó la casa de Efraín, la casa de Israel, y posteriormente gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque se fueron y se apartaron totalmente de la Torá y se prostituyeron, se corrompieron con ídolos, ofrecieron sus hijos a los demonios, y vino el rey de Asiria y los llevó cautivos, y hasta el día de hoy, ya aproximadamente como 3000 años, que las 10 tribus están perdidas y andan dando vueltas entre los gentiles, entre las naciones. Amén. Entonces el reino del norte se le llama Efraín, se le llama Israel y se le llama gentiles.
porque se paganizaron, quebrantaron el pacto y se volvieron como cualquier pueblo pagano. La casa de Judá fue llevada al exilio también, y el profeta que estuvo profetizando ahí es el personaje que nos compete hablar, que es Jeremías. Ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. Pues posteriormente, 70 años después, Judá regresó y reedificó la ciudad, el muro, conservó las costumbres, guardó la Torá, mantuvo el ritual, el hebreo, y a esa religión se le llamó el judaísmo. Amén, hermanos. Está durmiendo ya el hermano. Voy a hacerle preguntas ahora. Ahora le hago una pregunta a ver si me responde. Entonces, Judá regresó, y eso es lo que hemos conocido como judíos. Y cuando Yeshua vino, encontró nada más a la tribu de Judá y de Benjamín, lo que hemos conocido como judíos, que regresaron de la cautividad de Babilonia, pero lamentablemente hay ovejas que son de este redil, hay ovejas que no son de este redil. ¿Cómo es que dice? Hay ovejas que no son de este redil, pero son ovejas que tengo que traer a mí, que tengo que recoger. ¿A qué se estaba refiriendo? A Efraín, porque la profecía dice que cuando venga el Machía, todo Israel, todo, las dos casas tienen que ser recogidas y tienen que ser restauradas como al principio. Ahora hay que conocer también el lenguaje profético. Por ejemplo, la iglesia se agarra de esto para decir que Pedro estuvo en Roma, porque dice más adelante la iglesia que está en Babilonia. Y Babilonia no necesariamente es un lugar, y no necesariamente tampoco es un lugar geográfico. Babilonia, lo que hemos conocido geográficamente, es una parte de la media luna. Nunca está relacionado con Roma. Y Babilonia también está relacionada proféticamente con Roma, espiritualmente, porque es un sistema corrupto. Pero acuérdense que Babilonia está cerca, es la parte de la media luna, es una parte de Asia, donde, por cierto, cuando vino la destrucción del templo, los judíos ortodoxos se fueron para un lugar llamado Yagné, en Babilonia. Y no era Roma, era un lugar cerca de Asia. Y ahí empezaron a escribir empezaron a terminar de escribir el Talmud, la Guemará, empezaron a escribir los libros rabínicos para darle fuerza al culto y avivar nuevamente el judaísmo, porque con la destrucción del templo, los judíos ortodoxos, al igual que los mesiánicos, el imperio empezó a perseguirlos, porque escúcheme bien, el imperio no sabía notar la diferencia entre un judío que seguía a Yeshua o un judío ortodoxo. Para el imperio todos eran judíos, todos eran una plaga y había que exterminarlos, tanto judíos ortodoxos como judíos mesiánicos. No se les escapó ninguno. Entonces los mesiánicos se fueron a las catacumbas y los ortodoxos les tocó salir corriendo a esconderse a Babilonia y a muchos lugares de Roma. Otros obviamente fueron masacrados y fueron llevados cautivos a Roma. Y de ahí viene la palabra el judío sefardí, el que salió precisamente en la destrucción del templo y de Masada, y que empezó a andar caminando por todas las naciones. Entonces ya no era Judá solamente el que estaba caminando, las 10 tribus, ahora Judá también está caminando. Y hasta el año 1949 Judá regresa nuevamente con Golda Meir y crean el Estado de Israel. ¿Aló?
Pero tiene el gran problema. Jeremías está diciendo que en los últimos tiempos va a recoger a Judá y va a recoger a Israel. O sea que los dos pueblos necesitan del Mashiach. Por eso Pablo decía que ahora en Yeshua ya no hay judío ni griego. Ahora todos somos uno. ¿Y quién es ese uno? Israel. Israel es mi hijo, Israel es mi amado. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Usted está entendiendo menos o se volvió más loco de lo que estaba? Entonces siempre van a haber judíos en la diáspora, siempre van a haber... nosotros estamos en un plan profético, nosotros estamos recogiendo las tribus que están en las naciones, pero a esas tribus se les ha llamado mal, se les ha llamado, a los que siguen al Mesías, se les ha colocado un título que no fue el que el Eterno colocó: cristianos. Nosotros no somos cristianos, es el Israel que se fue a la dispersión y que el Eterno está sacando de entre los gentiles. Pero sigamos acá con el tema. Amén. Sigamos acá con el tema porque les tengo una sorpresa. El pueblo del vulgo hablaba hebreo. Detrás de los historiadores, escúcheme para acá, por favor. Escúcheme. No necesariamente ustedes tienen que aceptar lo que yo estoy diciendo, les estoy dando el margen de que estudien, porque esto necesita cada día profundizarlo más y enriquecerlo más. Detrás de los historiadores y teólogos hay un espíritu de engaño. Es como cuando a usted le dijeron que cuando vino Colón a América, un ejemplo, era la plaga más grande que estaba en Europa que se vino con Colón. Y resulta que no es así. Lo que pasa es que en el año 1492, Fernando de España dio la orden de expulsión, de salida de los judíos de España. Y tenían que salir porque si no los mataban. Y el viaje de Colón coincidió con la orden de expulsión, porque el Eterno siempre ha guardado y preservado a su pueblo. Y dentro de esos barcos, la mayoría eran judíos marranos que se habían convertido al catolicismo por conveniencia para salvar su pellejo y venirse a las Indias, porque ellos no sabían que venían para América, y poder comenzar una nueva vida. Entonces todos los que venían en esa embarcación eran judíos que habían sido expulsados de España, como cuando Fidel le dio orden de salida de las cárceles de Mariel a los marielitos que se fueran para Miami. ¿Qué es lo que siempre ha caracterizado a la cultura judía? Que no importa dónde estén ni hayan nacido, ellos nunca pierden el hebreo. Los judíos, más que todos los judíos. Israel perdido sí lo perdió. Estoy hablando del judío, de Judá, nunca perdió la lengua. Por eso se les llama judíos, porque ellos no perdieron ni la Torá, ni perdieron, o sea, cometieron errores, fueron al exilio y han ido varias veces al exilio, pero en sus comunidades exiliados nunca han perdido su lengua, aunque han sido ciudadanos y han tenido doble nacionalidad, nunca han perdido su lengua, el hebreo. Todavía no aplaudan, estamos estudiando. ¿Están investigando? Y cuando él se lo permitió, sigamos adelante porque vamos a ver a Pablo en una plaza. Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. ¿A quién se iba a dirigir? Al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ¿cuántos aplauden al Señor? ¿Por qué tiene que hablar en hebreo si todos son griegos? Eso es lo que yo digo. Yo me pongo a ver tantas estupideces de tantos que en el video empiezan a atacar el mesianismo y no están fundamentados en verdades. Yo por lo menos con la misma escritura, con sentido común, con la misma Reina Valera, que es una Biblia torcida, les estoy
tumbando todas sus barrabasadas y todos sus argumentos falsos de que el hebreo había pasado de moda en los tiempos de Yeshua y de los apóstoles. ¿Seguimos o paramos, como dijo Wilfredo Vargas? Entonces aquí vemos claramente que yo no puedo creer en lo que me dicen los teólogos. Por eso es que en asambleas de Dios yo empecé a rebeldizarme, porque dije, ¿cómo nos van a meter semejante chanfleada? Y yo prefiero 1000 veces investigar la verdad que estar creyendo en mentiras, porque ellos están evangelizando gente, pero ellos creen que la gente que están evangelizando son gentiles. No, es Israel perdido entre las naciones que está llegando a casa a través del Mesías. Qué pena con ustedes. Voy a tener una parte que me va a amar y otra parte que me va a odiar. No, pero sin tanta profundidad, porque esto es simplemente sentido razón. Hermana Rita, yo a usted la miro porque usted es pedagoga, licenciada en matemáticas. Entonces yo no creo que usted vaya a ser una bruta que viene aquí a escuchar a una persona, gloria a Dios, aleluya. ¿Me está comprendiendo? Esta mujer estudia álgebra. ¿Me está comprendiendo? Cálculo de todo eso. Entonces tiene que haber sentido común de razón. ¿Cuántos se están gozando con la clase? Por favor, les pido un café porque esto se pone bueno como Betty la Fea. ¿Cuántos aplauden al Señor? Buenos días, hermano. Yo tengo personajes aquí en la congregación como en las tiras cómicas. Vamos entonces, vámonos para el 22.1 porque esto está caliente, ¿sí o no, hermano? ¿Les gustó la enseñanza? Porque Jeremías 16:45 nos tiene estudiando esto a fondo. Nos sacó Jeremías y nos puso a estudiar dónde están las tribus y qué idioma hablan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 1. Varones, hermanos y padres, oí mi defensa que hago ahora ante vosotros. Aló. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ay, Señor. Y les dijo, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Educado a los pies de Gamaliel, o sea que el hebreo que hablaba Pablo era culto. Él sabía hablar griego, pero el idioma de él como judío era el hebreo. Entonces ahora nos viene a decir que todos los apóstoles hablaban griego y que todos escribieron griego. Educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, ese hombre era ortodoxo de traca mandraca, siendo celoso de Dios, o sea que era ultra ortodoxo, como hoy lo sois todos vosotros. O sea que todo el auditorio que estaba ahí hablaba hebreo. ¿Cuántos le aplauden? Entonces yo ahora escucho ridiculeces de teólogos en el YouTube que dicen que Yeshua nunca habló hebreo, que el hebreo ya había desaparecido. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo, por favor! Estudiaron tanta teología y las orejas nunca se les achicaron.